¿Les va? ¿Cómo andan? Esperamos un minutito más por los que se están conectando y arrancamos. Bien, bien, ya terminando el día. Largo el jueves, arrancando a las 8 de la mañana con las clases hasta esta hora. Pero como lo disfruto no es tan grave, no termino tan cansado. Inteligencia artificial en quinto año de sistemas y estoy de ayudante en sintaxis y semántica del lenguaje también en sistemas, que es una materia de segundo. Bueno, vamos entonces a arrancar, así aprovechamos al máximo de la clase de hoy. La clase de hoy tiene eh, algunas cuestiones que son muy importantes que queden claro, que quede bien claro, porque esto suele ser eh, de la experiencia que he tomado en estos años al dar clases, estos suelen ser temas que si no quedan claros, si no se entienden bien, después es como que se va arrastrando y no se termina de entender lo que se pega con esto. Esto está muy concatenado con todo lo que vamos a ver prácticamente de acá hasta noviembre. Así que es importante que algunos de estos conceptos los tengamos bien claros. Por eso, a modo de... he subido las filminas ahora a la tarde con alguna corrección de algunos copy-paste que siempre aparecen, porque al revisar las filminas por ahí cometo ese tipo de errores, pero bueno, ahora las filminas que he subido a la tarde, que son estas mismas, están corregidas. Esta tiene una filmina más, una diapositiva más, que tiene que ver con el repaso de la clase pasada, pero no es más que un repaso, que es lo mismo de la semana pasada. Justamente, permítame poner acá el punterito láser. La clase pasada habíamos podido identificar los errores, ¿m? Habíamos visto que estos errores con los que teníamos que trabajar, teníamos que poder identificarlos según su origen en errores de redondeo, truncamiento inherentes. Trabajamos más que nada con el concepto de error de redondeo, la clase pasada. Definimos el concepto de cifra significativa, concepto muy importante, y dijimos que era la cantidad de dígitos que aportan información y que pueden utilizarse con confianza, un concepto que les dije que teníamos que tratar de entender y poder explicar. Estudiamos un criterio, que fue el criterio de Scarborough, que van a empezar a aplicar la clase que viene en el práctico, que nos permitía garantizar esa cantidad de cifras significativas correctas en el número que nosotros estábamos tratando de calcular mediante un método numérico. Discutimos dos conceptos muy importantes, dimos algunos ejemplos para entender por qué es deseable que todo método numérico sea preciso y exacto. Eso es esencial. Cuantificamos los errores, definimos para eso el error absoluto, relativo y porcentual, tanto del error verdadero como del error de aproximación, y expliqué qué diferencia había entre esos dos errores y la importancia que era poder distinguirlos perfectamente bien. Aprendimos un método general para estimar la propagación de los errores en un cálculo indirecto que se originan en las mediciones directas. Hablamos de que eran medidas directas y que eran cálculos o medidas indirectas, aquellas que se obtenían cuando aplicaba una fórmula. Pero vimos que cuando las medidas directas tenían error, teníamos que propagarlas en esa fórmula y aprendimos un método general para esa propagación. Y finalmente, llegamos a estudiar un ejemplo iterativo, un ejemplo que van a trabajar ustedes en el práctico la semana que viene, para estimar el valor de una función exponencial en un punto, x igual a 0,5, habíamos visto la clase pasada, y usamos el criterio de Scarborough justamente para poder decir dónde corto ese proceso iterativo
y asegurar de esa forma 3 cifras significativas correctas. No voy a profundizar en la parte del desarrollo de un ejercicio de este tipo, porque ustedes la clase que viene van a utilizar más de la mitad de la clase para dedicarse exclusivamente a esto. Sin embargo, lo mismo que dije hoy a la mañana y a la tarde, a raíz de algo que me preguntaron la semana pasada en un examen de un turno intermedio, en esta materia nosotros les enseñamos a usar Excel como herramienta para agilizar algunos cálculos con el objeto de que ustedes puedan comprobar si los cálculos manuales que están haciendo, si lo que están ustedes aplicando sale bien. Pero recuerden que esta no es una materia en donde se enseña Excel, sino que usamos Excel. Y lo que enseñamos son algunas técnicas que por ahí tiene Excel como para poder aplicar estas cosas, pero nada más, es a nivel de uso. Y otra cosa muy importante es que siempre recomendamos que ustedes usen el Excel para comprobar si los cálculos que hacen manualmente le andan y lo están haciendo bien. Porque en los exámenes parciales, créanme que es así, cuando los profesores prácticos me muestran los ejercicios, tipo, yo los hago de las dos formas, los hago con una calculadora a mano y papel y con Excel, y créanme que, y no les miento, es más, algún día si quieren se los puedo demostrar, sale casi que más rápido responder el ejercicio tipo parcial si lo hago a mano con una calculadora que con Excel, porque los ejercicios son muy puntuales. Una cosa es el ejercicio de práctica para poder desarrollar la destreza y para poder practicar y entonces ir, como quien dice, calculando muchas iteraciones como para sacar, para desarrollar la habilidad en la resolución del ejercicio. Y otra cosa es responder una pregunta puntual en la que ustedes tienen que saber cuál es la fórmula que tienen que usar, poner los números en la fórmula, sacar un resultado, y eso es lo que se escribe en el examen de Moodle. Por eso es que los ejercicios llevan el tiempo justo como para decir, ah, es la fórmula tal, acá están los números, coloco los números en la fórmula y resuelvo. Y si el ejercicio requiere de un mayor desarrollo, bueno, está contemplado el tiempo y se le avisa, así como lo estamos haciendo en estas autoevaluaciones, se le avisa el tiempo que debería llevarles como a lo sumo de resolución ese ejercicio. Pruébenlo si quieren, pero van a ver que básicamente resolver el ejercicio a mano les va a evitar caer en el error que, por ejemplo, notamos el año pasado, que por andar con plantillas Excel, eso lo vimos, andar con plantillas Excel, se equivocaron, leyeron mal la tabla, porque la tenían mal en un Excel que se ve que se han distribuido, o no la tendrían mal, sino que no la sabrían leer porque alguien había armado el Excel, aparentemente. Les digo por qué digo que alguien habría armado el Excel, porque todo el Excel tenía el mismo color, los que me mostraron como copy y paste del ejercicio que habían hecho, todos tenían el mismo color, todos estaban en la misma columna, todos estaban en la misma fila, todos tenían el mismo ancho de columna, o sea, claramente era una plantilla, pero la leyeron mal y no pudieron contestar. En cambio, aquellos que hicieron el ejercicio a mano no tuvieron ningún problema. Por eso les digo, a ver, la idea de esta materia es que ustedes me demuestren que saben aplicar una fórmula, que saben reemplazar los valores en la fórmula y que me pueden explicar qué es cada cosa en la fórmula y por qué la están usando. El día de mañana ustedes van a usar MATLAB, van a usar Excel o van a usar cualquier herramienta para calcular. Pero yo necesito, antes de decir, bueno, te doy el visto bueno para decir que la materia está aprobada, necesito saber que sabes análisis numérico, no que sabes usar un Excel. Entonces, los parciales están orientados a evaluar que saben el ejercicio, no que saben usar Excel. Por lo tanto, un consejo que les doy, sano, es que traten de, si quieren usar Excel, úsenlo, pero traten de aprender a hacer los ejercicios a mano. Bien, vamos entonces a lo que sería la clase de hoy. En esta clase, así como la clase pasada vimos y estudiamos errores de redondeo, vamos a estudiar las características de los errores de truncamiento.
Ya vimos que los errores de truncamiento, eso lo dijimos en la clase pasada, son los que resultan de usar una aproximación en lugar de un procedimiento matemático exacto. Cuando nosotros usamos una aproximación numérica, por ejemplo. Nosotros vamos a usar el teorema de Taylor, justamente para poder estudiar muchos de los métodos numéricos a lo largo de este curso. Por eso vamos a hacer una brevísima revisión de este teorema. Por supuesto, esto no es análisis matemático, por lo tanto, la revisión que hago acá es como, ¿te acordás? Sí, me dicen ustedes, listo, pasamos a otra cosa. No voy a demostrar nada, no me voy a poner a explicar desde el punto de vista analítico Taylor, sino que lo voy a aplicar numéricamente y eventualmente explicar numéricamente. Pero lo que nosotros decimos básicamente es que mediante una fórmula de Taylor, si no me termina de sonar o me cuesta recordarlo, recomiendo enfáticamente repasar este tema porque es esencial y clave para poder entender muchas de las cosas que vamos a ver en poco tiempo más. Mediante la fórmula de Taylor, les decía, podríamos estimar el valor de una función en un punto en términos del valor de la función y sus derivadas en otro punto. Sabíamos el valor de la función en un punto A y queríamos estimarla en un punto X. Lo que es importante notar es que la fórmula de Taylor se aplica a funciones suaves. Ustedes me van a decir, ¿qué son funciones suaves? Se les llama funciones suaves a aquellas que son continuas y derivables. Pero fíjense un punto importante. Para que yo pueda utilizar Taylor, ¿necesito que la función sea continua y derivable? Sí. ¿En todos sus puntos? Y no. Es necesario solamente que sea continua y derivable en un entorno que contenga al punto conocido y al punto que querés estimar. Si la función es continua y derivable ahí, no importa que después tenga discontinuidades por otro lado, al menos en ese entorno vas a poder aplicar la fórmula de Taylor para poder aproximar la función en el punto X, conocida el valor de la función en A y sus derivadas. Por supuesto, doy por sentado el conocimiento de ese teorema. Esta es la fórmula que ustedes ya usaron y que hemos estudiado en análisis matemático. Fíjense que acá tengo lo que se llama el residuo de la fórmula de Taylor. ¿Qué es el residuo o resto también que se le llama? La fórmula de Taylor, si ustedes recuerdan, es la suma de un conjunto de términos en donde aparece la función sin derivar y luego la derivada primera, segunda, tercera, hasta el orden que yo quiera, hasta el infinito. Lo que pasa es que en algún punto yo tengo que decir, bueno, y así sucesivamente. Este resto sub n es lo que representa ese y así sucesivamente. Pero ¿por qué le pongo sub n? Y esto es muy, muy interesante e importante porque lo vamos a usar en la clase de hoy. El sub n indica que yo me estoy quedando a lo sumo con un término de orden n y que a continuación estoy metiendo acá adentro o tirando, si es que lo desprecio a este resto, términos de orden n más 1 y superior. Por eso es que este resto R sub n se puede calcular analíticamente mediante esta fórmula integral, en la que interviene la derivada de orden n más 1. Ajá, el resto sub n se calcula con la derivada de orden n más 1, porque el resto sub n no refiere a la derivada de acá para allá, sino que se refiere a, en todo caso, el último término con el que yo me quedo. Entonces yo digo, si te quedas con el término de orden 8, el resto es R sub 8. Si te quedaste a lo sumo con el término de orden 10, el resto es R sub 10. Y ese resto, R sub 10, me dice que yo he tirado los términos de orden 11, 12 y así sucesivamente hasta el infinito. Por supuesto que en esta materia no vamos a calcular el resto mediante esta fórmula integral. ¿Por qué? Porque esta es una fórmula analítica y esta es una materia de características numéricas. Entonces nosotros vamos a encontrar otra forma de tratar de calcular o estimar ese resto. En este gráfico nosotros podemos ver, para que termine de recordar bien lo que es Taylor, una representación del cálculo que hicimos la semana pasada. La función a aproximar era la exponencial.
conocíamos el valor de la exponencial en a igual a 0, por eso hicimos un desarrollo en serie de Maclaurin, dijimos. E en 0 es 1, o sea, conocemos la función en 0 y queríamos aproximar a la función en 0,5. En otras palabras, nosotros conocíamos a la función en el punto rojo, que vale 1, sería la exponencial de 0, y queríamos aproximar la función en el punto azul. El punto azul sería e de 0,5, que no la conozco, solamente la calculadora, pero yo no la conozco. Entonces voy agregando términos, estos n que aparecen acá arriba son los términos que voy agregando, y a partir del primer término, que es este que no tiene derivada de ningún orden, por eso se llama n0, porque es como que no tiene ningún orden derivada, n1 para el primer orden de derivada, n2 para el segundo orden de derivada, o sea, siempre arrancamos con n0, se van agregando los términos hasta que finalmente yo puedo aproximar bastante bien. Si ustedes miran, la función roja sería la representación del polinomio de Taylor, mientras que la función azul es la que yo no conozco, y es la de la exponencial. En realidad no la conozco. Usted me va a decir, sí, sí la conozco, la puedo dibujar. ¿Perfecto? No, vos haces un dibujo a mano alzada. No podés saber exactamente por dónde pasa, tendrías que calcular punto a punto, y eso no lo podés saber. Entonces yo estimo este valor azul agregando términos al polinomio. Bueno, un poco esa es la idea de lo que nosotros queremos hacer hoy. Explicar cómo se trabaja con Taylor para obtener ciertas fórmulas numéricas. Lo interesante acá es que si nosotros omitimos este resto, omitimos quiere decir lo tiramos, lo descartamos. Entonces el igual, miren, vuelvo para atrás, perdón. El igual, acá dice igual, porque esto significa hasta el infinito. Pero si yo me descarto lo que sigue ya hasta el infinito, entonces tengo un aproximado. Lo que estoy haciendo al tirar esto, escuchen, es truncando, cortando. Eso es truncar. Truncar es cortar. Corto la serie de Taylor porque se me ocurrió en el término de orden n, y tiro los términos de orden n más 1 y superiores. Al tirarlos directamente, estoy truncando el desarrollo en serie de Taylor. Por lo tanto, tengo una aproximación por truncamiento. Ahí están viendo qué es lo que está queriendo decir este truncamiento. Para que lo entendamos mejor, créanme que si tratan de hacer el esfuerzo por seguirme, seguir la clase y prestar mucha atención, créanme que lo van a entender bien. Para que lo entendamos mejor, vamos a construir término a término la serie de Taylor. Eso nos va a ayudar mucho a entender cómo funciona esto. Entonces, para poder... Sí, el n del residuo indica que yo me he quedado a lo sumo con el último término de orden n y he tirado de n más 1 en adelante. Eso quiere decir sub n. Si fuera sub 8, me quedé con hasta el orden 8 y he tirado del 9 para arriba. Eso es lo que significa sub n. Y digo a lo sumo. Podría haberme quedado con menos, pero a lo sumo el 8. En el ejemplo que acabo de decir, si fuera R sub 8. Fíjense, nosotros vamos a pensar ahora que el punto conocido A es x sub i, y que el punto que queremos estimar, el x del polinomio de Taylor, es el x sub i más 1. Eso es lo que vamos a suponer. Nosotros entendemos que esta función, que yo estoy dibujando para que ustedes la vean, no la conozco. Pero sí conozco el valor de la función en x sub i. Lo que quiero es estimar el valor de la función en x sub i más 1, que es este valor azul, pero que no sé que está ahí. Supongamos que yo no conozco esta función, es como si la sacara a esta función, yo no sabría qué pasa por acá. Pero, suponiendo ahora que yo la dibujo despacito, entonces sé que es ese punto. Lo que quiero mostrar es que me voy a aproximar a ese punto tanto cuanto quiera. Para eso agregamos el primer término de la serie. Agregar el primer término de la serie significa hacer una aproximación de orden 0. ¿Por qué una aproximación de orden 0? Porque no hay derivada en el primer término de la serie. La derivada es como si estuviera derivada 0.
entonces se llama aproximación de orden cero. Mediante la aproximación de orden cero, yo digo que el valor de la función en x sub i más 1 es igual, o aproximadamente igual, porque está truncado, al valor de la función en x sub i. Gráficamente sería querer estimar el valor a esta altura tirando una recta que pasa por el punto conocido, constante, de valor f de x sub i. Lógicamente la distancia de esta estimación al valor verdadero es grande. O sea, no me gusta la primera aproximación. Bueno, ¿no te gusta la primera aproximación? Agrega un término más y obtener la aproximación de primer orden. La aproximación de primer orden es porque aparece la derivada de primer orden. Cuando yo tengo una derivada de primer orden, ustedes saben que tengo la pendiente de una recta. Y como tengo los x elevado a la 1, cuando yo opere acá voy a obtener un b, la pendiente, multiplicada por x. O sea que voy a tener la ecuación de una recta, seguramente. Seguramente no, de hecho sí. Obtendría, si opero acá, la ecuación de una recta. ¿Qué recta? Esta, por ejemplo. La ecuación de la recta que pasa por el punto conocido x sub i, f de x sub i, y que tiene una pendiente que va a surgir de esta derivada. Pero claro, esta aproximación de primer orden, fíjese que se acercó más al punto que yo quiero estimar y que no conozco. Así podría seguir hacia adelante. Podría agregar un término más y obtener una aproximación de segundo orden. Claro está que eso va a ser una parábola, que al graficarla veo que me acerqué mucho más. Ahora, yo estoy viendo, porque lo he dibujado, que me estoy acercando, pero ¿estoy seguro que me estoy acercando? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de dilucidar en lo que queda de la clase de hoy, para ver qué tan seguro estoy de que me estoy acercando al punto. En principio, si la función se puede aproximar por una serie de Taylor, y estoy usando un paso pequeño, por decirlo de alguna forma, entonces hay altísimas posibilidades de que me esté acercando bien al punto. De hecho, yo podría seguir y tomar un polinomio de orden n. Eso quiere decir de que me estoy acercando con muchos términos. Pero acá he cambiado el aproximado por un igual, por eso lo puse en rojo. ¿Por qué puse un igual? Y porque le he agregado el residuo. Si yo este residuo no lo escribo, acá debería decir aproximado. Pero como lo escribí, entonces debería decir igual. Esta fórmula lo que me dice es que si yo agregara los infinitos términos, yo podría copiar perfectamente la función que quiero aproximar. Sería perfecta, claro, pero tengo que tener infinitos términos. Ese residuo habíamos visto que se podía calcular con un integral, analíticamente. Sin embargo, lo que nosotros vamos a demostrar enseguida es que un cálculo del residuo se podría encontrar, se podría resolver, se podría hacer, tomando la derivada que corresponde al orden siguiente a esta, por eso dice derivada de orden n más 1. Si yo corté en n, tomar la que sigue, tomar el término que sigue, y evaluar, en vez de evaluar, fíjense que todas la función, la derivada, están evaluadas en x sub i. Todas están evaluadas en x sub i. Pero esta la estoy evaluando en una variable cita, o perdón, no es cita, es sí. La letra griega sí. Esa letra griega sí, ¿qué es? Esa letra griega sí, miren acá el gráfico, es un valor que está entre x sub i y x sub i más 1. ¿De eso puedo estar seguro? Sí, se lo voy a demostrar en la siguiente diapositiva. Estoy seguro de que hay un valor entre estos dos valores extremos que si yo lo reemplazara en esta fórmula me daría un valor exacto del error o residuo, ahí está, error o residuo, el residuo es el error, que yo cometo por truncamiento. O sea que yo podría calcular cuál es el error que cometo al truncar, sí, si vos pudieses conocer esta variable. Pero el problema es que esta variable es muy difícil de conocer y de calcular. Ya van a ver que en realidad la vamos a estimar, no la vamos a poder calcular de manera exacta. Pero si tengo una buena estimación, podría hacerme una idea bastante acabada y buena de cuál es el error que estoy cometiendo por truncar la serie de Taylor.
con el objetivo de ver si sigo agregando términos o no, o si estoy lo suficientemente cerca del valor que a mí me gustaría estimar con ese truncamiento. Veamos entonces un poquito más de esto que estamos hablando del incremento de la función. Miren, ¿por qué decidí cambiar al a por x sub i y al x por x sub i más 1? Para poder empezar a pensar en el polinomio de Taylor como un método de aproximación numérica, en el que yo, conocido el valor de x sub i, quiero conocer el valor en x sub i más 1. O sea, de alguna manera, con un proceso iterativo. La distancia que hay entre x sub i más 1 y x sub i, nosotros la hemos llamado h. Eso lo que me permite es simplificar la escritura de Taylor. Porque en vez de poner x sub i más 1 menos x sub i más 1 menos x sub i al cuadrado, y así sucesivamente, pongo h. Porque yo ya sé que h es x sub i más 1 menos x sub i. Entonces, al poner h, simplifico mucho la escritura de Taylor. De hecho, esta es la escritura más común que vamos a utilizar a lo largo de toda la materia y que ustedes van a encontrar en Chapra y en la mayoría de los libros de análisis numérico. Directamente, en vez de escribir x sub i más 1 menos x sub i, directamente escribir esa distancia h como el paso en el que yo estoy utilizando para esta aproximación de Taylor. De manera tal que la fórmula que vimos recién sigue estando exactamente igual, nada más que en vez de decir x sub i más 1 menos x sub i, ahora dice h. ¿Está bien? Bueno, esta fórmula, miren lo que dice ahí, resulta muy útil para evaluar los errores de truncamiento, dijimos. Pero no es fácil de aplicar, vuelvo a repetir, para que quede bien claro, porque no se conoce el sí, no se conoce la variable sí. Y además se necesita la derivada de orden n más 1, que muchas veces no es fácil de calcular. No obstante, representa una muy buena medida del error, y se suele expresar con la notación O grande, que es esta que tenemos acá. Antes de que se me mareen, quédense tranquilos que les voy a explicar qué quiere decir la notación O grande. Es una notación que hace referencia al orden de error de la aproximación. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa? Mire, si el O, la notación O, fuera de H, quiere decir H a la 1 de H, eso significa, si el orden es H, significa que para poder disminuir el error a la mitad, tengo que disminuir el paso H a la mitad. Si quiero disminuir el error a la cuarta parte, tengo que disminuir el paso a la cuarta parte. Un orden de error H implica una relación directamente proporcional y lineal entre el error y el paso. ¿Quiero achicar el error a la mitad? Achica el paso a la mitad. Correcto. Pero ¿qué quiere decir una O de H cuadrado o H2? También se le suele llamar H2. ¿Qué quiere decir una OH cuadrado? Estoy cambiando. Recién dije OH, ahora H cuadrado. Una O de H cuadrado significa que si vos disminuís el paso a la mitad, H a 0,5 por ejemplo, el error disminuiría a 0,25, o sea, a un cuarto, porque está al cuadrado. O sea que por disminuir el paso a la mitad, disminuyo el error a la cuarta parte. Eso es buenísimo, porque me está dando la pauta de que si yo tengo un OH de mucho, ¿cómo se dice? De un orden mucho mayor, por ejemplo, tengo un O de H8, quiere decir que por disminuir el paso a la mitad, lo voy a disminuir a la octava, o sea, como si elevara ese valor a la octava. Eso se va a disminuir el error. O sea, el error, mientras más grande sea el orden de aproximación de un método, indica que el error se puede aproximar a cero o se puede disminuir, tanto como yo quiera, mucho más rápido, con apenas una pequeña variación o disminución en el paso. Ya lo voy a volver a mencionar y lo vamos a ver en ejemplos para que ustedes entiendan
de qué va esto. Pero la notación que vamos a empezar a usar ahora es esta. No vamos a usar toda esta fórmula muy complicada. Directamente vamos a reemplazar toda esta fórmula por esto. Y vamos a indicar, no importa si esta fórmula suma, resta, no importa si multiplica por 8, divide por 5. En realidad lo único que nos interesa es el orden del h. Claro, exactamente, esa es la idea. Así es, esa es la idea. Un método de ir como achicando el paso, digamos, esta discretización con el objetivo de lograr mayor precisión. Exactamente, esa es la idea de lo que estamos tratando de mostrar. Entonces, ya saben, esta fórmula del error, del residuo, bueno, sí, del error de truncamiento, porque el residuo representa el error de truncamiento, esta fórmula la vamos a reemplazar directamente por un O para indicar que tiene un orden de error o un orden de aproximación del método dado por el exponente al que está elevado h. ¿Está bien? Eso, a partir de ahora, lo vamos a usar así. Pero no se preocupen, que vamos paso por paso y le va a quedar todo absolutamente claro. Si me siguen con atención la exposición. O sea, intento que todo al final termine de cerrar. No quiero que nada quede colgado en el aire, así que si me tienen paciencia, es como que voy circularmente sobre lo mismo para que entonces lo que estoy diciendo se vaya como asentando y entonces vayan logrando entender. Y por supuesto, después tienen que ir a leer un poco de esto, hacer ejercicios para terminar de fijar los conceptos. Vamos a estudiar un poquito más el tema del residuo. ¿Por qué quiero estudiar un poquito, por qué quiero estudiar el tema del residuo? Porque el tema del residuo en la serie de Taylor, como les dije, es una aproximación del error. Y quiero poder explicar por qué yo digo que si yo encontrara ese sí famoso, si yo pudiera encontrarlo, ¿lo puedo encontrar? Probablemente no. Pero si yo lo encontrara, es como si fuese la llave maestra, si yo encontrara ese sí famoso, entonces yo podría tener un cálculo exacto del error de truncamiento, si yo lo pudiera encontrar. Quiero demostrarles que si yo lo encontrara, ustedes tendrían exactamente en cuánto se equivocaron por truncar. El problema es que no lo vamos a encontrar, entonces vamos a tener que tomar la decisión de ir por una estimación. Entonces, vamos así. Con una aproximación de orden 0, voy a volver un poquito atrás para mostrarles algo. Esta es una aproximación de orden 0. Si esta es una aproximación de orden 0, debería sumar, para poder decir que esto es igual, un resto, residuo o error, sub ¿cuánto? Sub 0, ¿verdad? Bien, perfecto. Ese sub 0 indica de que yo estoy guardando a lo sumo hasta el orden 0 y estoy tirando, estoy despreciando desde el 1, desde el primer orden en adelante. Genial. De hecho, acá abajo escribimos quién es ese R sub 0. Desde el 1 en adelante es una serie infinita. Por eso le estoy poniendo igual. Le estoy poniendo igual porque estoy escribiendo todos los términos en estos puntos suspensivos. Esos puntos suspensivos representan y así hasta el infinito. Pero este término aporta en este error menos incidencia que este otro. Y los términos que vienen acá aportan menos incidencia que este. Y el que viene más allá aporta menos incidencia que estos que están acá. Lo que quiero decir es que el término que más incide en este error es el primero de toda esta serie. Es el que más incide, es el más pesado, es el que más error acusa. Los otros, a medida que yo voy aumentando, ¿ven? H cuadrado, H cubo, H quinta, a medida que yo voy aumentando eso, imagínense si H es 0,5, este es 0,25, el otro entonces será 0,125, entonces imagínense, cada vez más chiquitito, cada término aporta menos a la serie. Entonces, una buena aproximación, por eso le pongo, voy a borrar la chanchadita esta para que se vea bien, una buena aproximación del resto
Cambié el igual por aproximado, ¿ven? Cambié este igual por aproximado. Una buena aproximación del resto sería quedarme con el primer término de toda esta serie. Y tirar el resto. Entonces va a decir, ¿hace otro truncamiento? No, no, porque ahora ya estoy jugando con el error. Y lo que quiero hacer es estimar el error. Ya no me importa. Ya aproximé la serie de Taylor, ahora lo que quiero es estimarlo el error. Saberlo exactamente sería calcular infinitos términos. Estimarlo es solamente calcular el primero de los que tiré. Es una buena idea, está piola. Eso sería predecir, de alguna manera, esta es la predicción de orden cero, predecir esta predicción exacta con una aproximación de orden cero con una recta. Ya lo vimos que era constante. Por lo tanto, yo digo que el valor de la función es esto y que me estoy equivocando en R0. R0 es cuánto me estoy equivocando, cuánto le estoy errando en mi predicción con la predicción exacta. Entonces, para una aproximación de primer orden, me estoy equivocando en R0. Ahora bien, el teorema de valor medio dice, y les voy a recordar cómo arranca el teorema de valor medio, entonces ustedes se lo van a acordar. Había en análisis matemático algo que decía que si una función era continua en un intervalo cerrado AB, suena x1, xy más x sub i más 1, y era derivable en el intervalo abierto, suena este intervalo, entonces existía algún valor C adentro del intervalo abierto tal que, y ahí venía la escritura del teorema del valor medio. Ahora, yo, por el teorema de valor medio, como esta función es continua y derivable, ¿sí? Porque si no, no podría estar usando Taylor, sé que hay algún valor acá dentro tal que se cumple el teorema de valor medio. ¿Qué decía el teorema de valor medio? Miren, esto decía, lo que acabo de hacer aparecer en el gráfico. Dice que hay algún valor que ahora le llamo sí. ¿Por qué no le llamo C? Y bueno, porque en los libros de análisis numérico se llama sí, pero es lo mismo. Existe un valor psi tal que la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto coincide con la pendiente de la recta secante que pasa por x sub i y x sub i más 1. O sea que yo podría haber predicho con este valor psi cuál es la pendiente de esta recta, que es exactamente igual a la pendiente de esta otra recta secante que corta los dos puntos. A la predicción de orden cero con la predicción exacta. Mejor dicho, no la predicción de orden cero, perdón, al valor conocido con la predicción exacta, para poder calcular de alguna manera este resto de orden cero. Entonces, si reemplazo a ese x sub i, que es el valor en este punto, por el valor psi, entonces este aproximado sería igual. Y ahí demuestro, acá demuestro, que la fórmula que dimos general para decir que con una aproximación, reemplazando en un valor psi que estaba metido dentro de este intervalo, yo podía encontrar exactamente el valor del error. Miren, se lo muestro para que vean que lo encuentro exactamente. Esta pendiente que tiene esta tangente corta en este punto. Entonces, la altura que hay, y corta en este otro punto, la altura que hay entre esos dos puntos es exactamente R0. O sea que sí, si yo pudiese encontrar esta pendiente, yo podría encontrar exactamente esa altura que estoy buscando para poder decir exactamente cuánto vale R0. Y el problema es que no lo voy a poder encontrar. Eso me lo asegura el teorema de valor medio, pero calcularlo es muy complejo y hay veces que se tiene que calcular por aproximación otra vez. Pero si yo uso este valor como aproximación, bueno, yo digo, es como si yo calculara por acá otra recta tangente, me va a salir media fea, pero bueno, hagan de cuenta que sea esta, y que yo digo que ahora esta altura que tengo acá es el R0 que estoy buscando. Y ustedes me van a decir, y bastante fea la aproximación del R0 que está buscando, ¿no? Porque el R0 que estaba buscando era este otro, y usted le dio a este chiquito, bastante fea. Sí, te voy a decir, pero si yo achico el paso, esta aproximación de primer orden para R0 va a ser mejor. Y si lo achico más, y va a ser mejor. Y si lo achico más, y va a ser mejor. Lo que quiero decir es que también esta aproximación va a ser tan buena como el tamaño de paso que yo use. Lógico, si estoy queriendo usar Taylor, imagínense esto.
Ustedes están usando un Taylor para aproximar una función seno. Y quieren aproximar la función seno sabiendo cuánto vale seno en cero para aproximar qué va a pasar en 854 pi. Muy lejos, ¿no? Van a necesitar muchísimos términos para llegar hasta allá. Entonces la idea es que no, busquemos algo cerquita, busquemos que el paso, que la distancia que yo tenga que recorrer para, a partir de un valor conocido, estimar otro, sea chiquita. Porque eso lo que me va a permitir no solamente es tener pocos términos para lograr la aproximación, sino que además voy a poder estimar mejor el error que cometo de truncamiento. Si no, va a ser una estimación fea la que yo puedo hacer, porque lamentablemente no la puedo calcular exacto. Tendría que encontrar el sí. Bueno, lo que quiero es que ustedes recuerden que esta es la fórmula que eventualmente nosotros usaríamos para calcular exactamente el error, pero que esta otra fórmula que tenemos acá es la que nosotros vamos a usar para estimar el error. Esto es para calcularlo exacto, esto es para estimarlo. Más chico, más aproximado sería no inversamente proporcional, sino directamente proporcional. Más chico el error. Más chico el paso, más chico el error. Más chico el paso, más chico el error. Más chico, más chico. Directamente proporcional, exacto. Bueno, esto se puede extender, obviamente, la estimación del error para cualquier resto. Ahora, si ustedes aproximan un Taylor y lo cortan en el término de orden 8 y tienen un R sub 8, ¿cómo harían para aproximar el valor de ese R sub 8? Y tomarían la derivada 9 y la evaluarían en el punto conocido por el paso, elevado a la 9, por supuesto, porque esto, acuérdense que acá está el cuadrado, al cubo, a la 9, y con eso tendrían una muy buena aproximación del error. Ya van a hacer algún ejercicio en el práctico para que vean, en un par de ejercicios, no hace falta hacer más para que se entienda, para que vean que ustedes pueden aproximar ese resto, ese error de truncamiento bastante bien con una aproximación. Bien, lo que dije esta mañana y a la tarde, para que lo tengan en cuenta. En un práctico, cuando ustedes vayan a rendir un parcial, no tienen que demostrar nada. Ustedes tienen que usar fórmulas. De hecho, en los parciales los dejamos usar Excel, por una cuestión muy simple. No se puede andar controlando si usan o no usan, entonces que usen todos. Los dejamos usar Excel. Pero para aquellos que no pueden porque usan una sola computadora para rendir, les resulta complicado, les cuesta mucho, por eso es que los ejercicios están pensados para que se puedan hacer sin Excel. Pero en los exámenes finales, sobre todo en los teóricos, yo les pregunto cosas como, por ejemplo, ¿cómo podría yo calcular de manera exacta el error de truncamiento? ¿Puedo calcular el error exacto de truncamiento? Y me va a decir, si conoce el sí. ¿Cómo es eso de que si conozco el sí? Y porque hay una cosa que se llama teorema de valor medio que me asegura que hay un punto entre vaga. Eso es lo que yo quiero. Que ustedes me puedan contestar y que podamos dialogar y que yo pueda ver que ustedes entienden. No que yo les tire y les pida una definición y que ustedes me repitan una definición de memoria como si yo les estuviera tomando una serie de pasos que han memorizado y me los dicen todo de memoria, listo, váyase, chao, se acabó. Yo quiero dialogar con ustedes, discutir estas cosas y que ustedes me cuenten por qué yo puedo hacer esto, por qué no puedo hacer esto otro, cuáles son las limitaciones que me da a mí el análisis numérico, qué oportunidades tengo yo de poder estimar eventualmente el error si no lo puedo calcular de manera exacta, qué es el error de truncamiento, qué diferencia hay entre el error de redondeo. Bueno, todo eso surge de poder estudiar estas diapositivas y de que me escuchen a mí explicar estas cosas. Como le dije también a los chicos esta tarde, una muy buena idea, ya que tenemos la posibilidad ahora de tener Zoom y todas esas cosas, es que ustedes se conecten, pongan las diapositivas y se traten de explicar, uno diga, bueno, yo te explico las impares y vos me explicás las pares. Entonces el intentar explicar la diapositiva, no leerla, explicarla, les va a permitir a ustedes no solamente terminar de entender el tema, sino estar preparados para rendir como corresponde un teórico que según a mi entender así debería ser.
conociendo el sí, ¿puedo asegurar que encuentro el valor de la función? El sí, es claro, no me costó entender porque es con X, pero sí, entiendo lo que me decís, Lourdes. La letra griega es xi, XI. En realidad creo que se pronuncia chi incluso. Pero eh, sí, si yo lo conociera, entonces puedo tener un valor exacto. ¿Por qué? Porque yo tendría la aproximación de Taylor más lo que sé que le estoy quitando. Entonces yo tendría el valor exacto. Sería eso. Pero claro, el problema es que prácticamente nunca se puede encontrar. Bueno, veamos cómo se usa. Pero está muy buena la acotación. Veamos cómo se usa la serie de Taylor, porque esto es lo que vamos a empezar a nosotros a trabajar en el práctico e incluso en muchos teóricos más y muchos prácticos más. Nosotros ya lo hemos usado. Fíjense, supongamos que tenemos una función en la que se quiere estimar la velocidad en un tiempo t sub i más 1, conociendo la velocidad y la aceleración en un tiempo t sub i. Físicamente hablando, nosotros solamente podemos conocer la posición, la velocidad y la aceleración de un ente físico. O sea que eventualmente, si esta es la velocidad, para nosotros tiene sentido, si esta es la velocidad en un tiempo siguiente, para nosotros tiene sentido la velocidad en un tiempo anterior y la aceleración más un delta de tiempo. Pero ¿qué es esto para nosotros en física? Nada. En física no tiene ningún significado todo lo que viene. Entonces nosotros podemos truncar. Eso no significa que esto valga cero, significa que este valor matemático no tiene significado físico, por lo tanto no lo vamos a usar. Lo que quiero decir es que nos vemos obligados a una aproximación de primer orden si estamos queriendo calcular la velocidad de un ente físico. ¿Por qué? Porque no sabemos qué es la derivada segunda de la velocidad. Sabemos que es la derivada primera, la aceleración, pero la derivada segunda no sabemos qué es. Entonces tiramos todo lo demás. Pero si tiramos todo lo demás, esto va a ser un R sub, si me quedé con una de primer orden a lo sumo y estoy tirando la de segundo, entonces va a ser R sub 1. Entonces eso es lo que hacemos, truncamos la serie, le dejo el igual porque le dejé agregado el resto, y lo que voy a hacer aquí es despejar V'. Voy a despejar V', la derivada de la velocidad. ¿Cómo se hace para despejar esto? Es muy fácil. Se pasa el resto para el otro lado restando, este para el otro lado restando, y luego paso dividiendo este paso o incremento. Eso es lo que tengo acá. Pasé el resto, pasé el V, y luego dividí todo por t sub i más 1 menos t sub i. Eso es lo que he escrito acá. Ahora, lo que he escrito acá es muy interesante porque fíjense, yo despejé, dije, la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Perdónenme, es muy difícil escribir con el mouse. Derivada de la velocidad respecto del tiempo. Eso es lo que yo despejé. Y estoy diciendo que eso es igual a una aproximación de primer orden. Esta aproximación de primer orden, mírenla, es el incremento de la función en el valor t sub i y en el valor siguiente t sub i más 1 sobre el incremento de la variable independiente en t sub i y t sub i más 1. O sea que esto es un delta de v sobre un delta de t. ¿No les hace acordar a algo esto? Y si ustedes me dicen que sí, yo estaría chocho, al paracaidista. Porque cuando nosotros quisimos resolver aquella vez ese modelo matemático usando un método numérico, les dije, vamos a usar una aproximación. Vamos a suponer que para valores pequeños del incremento de la variable independiente, que genera u origina incrementos pequeños en la variable dependiente, yo puedo decir entonces que la derivada es muy parecido a este cociente incremental. Suponiendo que son muy parecidos, entonces reemplacé todo esto por el cociente incremental, o sea, reemplacé la derivada, quiero decir, por todo esto, que era el cociente incremental, y entonces pasamos esto para el otro lado multiplicando, pasamos este sumando, y tuvimos una fórmula numérica para poder estimar la velocidad en un punto siguiente a partir de la velocidad en el punto anterior. Ah, genial. Usamos un Taylor en realidad, claro, usamos una aproximación de primer orden de Taylor. Pero como en ese entonces no habíamos hablado de Taylor,
sino que directamente usamos la aproximación, usamos un signo o un símbolo de aproximado. Y no estuvimos considerando un resto, además, que habría que agregar a esto para que fuese exactamente igual. Para que fuese exactamente igual, debería haber un resto. Acá está el resto, porque esto ahora sí lo podemos escribir por Taylor. Y este resto está dividido por este incremento. Si nosotros le llamamos a este resto, miren, acá está el resto. Este resto, el primer término del resto es el de segundo orden. Si nosotros le llamamos h a este paso, ya dijimos que los pasos estos para simplificar los vamos a llamar h, este resto tendría adentro un h cuadrado. Todos estarán de acuerdo conmigo porque tengo t sub i más 1 menos t sub i al cuadrado. O sea que este resto, en el primer término, acuérdense que una buena aproximación del resto era tomar el primer término, en el primer término tengo un h cuadrado. Pero esto que está acá abajo, ¿no es h? Sí, es h. Yo he dividido todo por h. Entonces puedo simplificar ese cuadrado con este h que está acá abajo. Entonces, en definitiva, todo esto que tengo acá me dicen que cuál es el orden del h. El orden del h es 1. H a la 1, porque al simplificarlo me quedó h a la 1. Por lo tanto, el orden de error de la aproximación esta es OH. ¿Ven que en realidad no me importa qué tiene adentro el R1, no me importa si dice menos acá o si dice más? Lo único que me importa es decir que el orden de este pedacito que representa el error de truncamiento es H. ¿Y qué me está diciendo esto? Y si ustedes hicieron el problema de paracaidista y hicieron algunos problemas de la guía 1, se habrán dado cuenta qué significa. Que si yo quería achicar el error a la mitad, tenía que achicar el paso a la mitad. Si quería achicar el error a la décima parte, tenía que achicar el paso a la décima parte. Eso está queriendo decir este orden OH. Y ese era el orden de error para el paracaidista, que era una aproximación de primer orden para la velocidad, porque conocía solo la aceleración, que era la gravedad. ¿Se entiende? Entonces, esto es una representación teórica, por decirlo de alguna manera, genérica de ese problema del paracaidista que nosotros resolvimos haciendo directamente una asunción. En ese momento asumimos que la derivada de la velocidad se podía representar por este cociente incremental. Y le dimos, sin importar nada más. Y les dije, más adelante vamos a ver por qué se puede hacer, por qué podemos asumir esa cosa y no es loco asumir esa cosa. Bueno, acá estamos viendo por qué. Y el h cuadrado salió de acá. Mirá, esto que está acá es h, pero está al cuadrado, h al cuadrado. Y como es la primera estimación del error, genial. Bueno, esto que acabamos de hacer se puede generalizar, porque esto lo hice para el caso de la velocidad de caída del paracaidista, pero se puede generalizar para cualquier función y para cualquier cosa, no solamente el tiempo, para cualquier variable independiente. Y eso es lo que vamos a hacer en la siguiente diapositiva. Vamos a escribir la generalización de la fórmula que tuvimos recién. Esta fórmula que ustedes ven acá dice que, dada una función, la derivada de la función está en un punto conocido, x sub i, la puedo igualar a este cociente incremental más, acá dice menos, no importa, ya vimos que no importa si dice más o menos. Si yo digo más, usted me dice, pero ahí dice menos, ¿está mal? No, ese menos es por el despeje. Pero si yo hubiese puesto más, también está bien. Porque en realidad lo que me interesa de esto es mirar el orden del error. Es decir, no me interesa saber si me equivoqué por 10 de más o 10 de menos. Quiero saber que me equivoqué por 10. Me interesa el orden nada más. Lo que quiero decir es que si a este cociente incremental, bien dicho, le sumo o le resto, dependiendo si me pasé o me quedé corto, le sumo este orden de error que está contemplado en este O, entonces tengo el valor exacto de la derivada en el punto. Ahora, ¿es posible que yo sepa cuánto vale esto de manera exacta? No. Entonces nunca voy a poder tener esto. Siempre voy a tener solo la aproximación. Por lo tanto, esto se me va a transformar en un aproximado, en un igual. O sea que numéricamente
y a eso le llamamos diferenciación numérica, numéricamente yo puedo calcular la derivada de la función en un punto. ¿Cómo? Como un cociente de incrementos. Y ustedes me van a decir, ¿y pero por qué? Si es fácil calcular la derivada en un punto, vamos, profe, usted sabe análisis matemático, agarra la función, la deriva, la evalúa en el punto y ya está. Y sí, el problema es que ya dijimos que cuando tengo una ecuación diferencial, no siempre la ecuación diferencial tiene solución analítica. Entonces no siempre le voy a encontrar la función que resuelve esa ecuación diferencial. Por lo tanto, no siempre voy a poder tener la función para derivar. ¿Y cómo hago para encontrar la derivada si no tengo la función para derivar, pero necesito saber la velocidad de cambio en ese punto, la tasa o razón de cambio en ese punto, que es lo que me da la derivada? Bueno, hacete una derivada numérica, que es una estimación de la derivada porque no tenés la función. Ah, listo, ahora entiendo qué significa esto. Esto es el cálculo numérico que yo hago para estimar la derivada de una función cuando no conozco la función, pero sí tengo la ecuación diferencial. Lo vamos a ver en el práctico y van a ver que es muy sencillo. De hecho, en la próxima guía les voy a subir un paso a paso explicado exactamente eso, con un gráfico, con un ejemplo clarísimo, para que entonces ustedes después puedan hacer ejercicios de eso y no tengan ninguna duda. Seguimos. Eso le vamos a llamar diferencia finita dividida. Diferencia finita porque esto es, este incremento que está acá no es un infinitésimo ni es infinito, sino que tiene un valor determinado. Y es una dividida porque está dividida por el incremento de la variable independiente. Ese es el nombre que recibe eso. Como en el numerador dice que tengo la diferencia del valor de la función en el punto conocido, al que se lo resto al valor de la función en un punto que viene a continuación, x sub i más 1, entonces se llama primera diferencia hacia adelante. ¿Por qué primera diferencia hacia adelante? Primera porque es de primer orden, y diferencia porque está restando hacia adelante, porque estoy parado en el punto xy y estoy estimando en el punto x más 1. Por eso se llama, más cortito, diferencia finita dividida hacia adelante. ¿Y qué es gráficamente eso? Gráficamente es esto. Supónganse que ustedes no conocen la función azul. La función azul no la conocemos. No la conocemos. Pero nosotros podemos, conocido el valor de xy, ya lo vimos, usar el polinomio de Taylor para estimar el valor de f en x sub i más 1 en un punto que nosotros se nos ocurre tirar más adelante. Nosotros sabemos cuánto vale la función acá, en este punto, y estimamos este punto con un Taylor. Ahora que hemos estimado este otro punto, hacemos este cociente incremental, que es la recta secante roja. Yo lo que digo que la pendiente de esta recta secante roja se parece, eso es lo que yo estoy diciendo, se parece a la pendiente de esta recta tangente azul. Usted me va a decir, no, no se parece ni a palo. Bueno, eso es lo que estoy diciendo en la fórmula. En la fórmula digo que la pendiente de la recta secante roja, que es esto que tengo acá, la pendiente de la recta secante roja, se parece a la pendiente de la recta tangente azul. Se parece a esto. Eso es lo que estoy diciendo. Ah, bueno, pero no se parece. Claro, porque acá en el gráfico el h es muy feo, es muy grande. Generalmente, si yo achico el h o achico el h, entonces cada vez la pendiente de la recta tangente, secante, perdón, ven, se va a parecer más a la pendiente de la recta tangente. Sabemos que en el límite es igual, pero el límite no lo podemos tomar porque no tenemos la función, por eso no podemos tomar límite. Lo que dice ahí es un resumen de lo que les dije yo verbalmente. Pero así como nosotros dedujimos la diferencia finita hacia adelante, podríamos decir, y en vez de estimar un valor hacia adelante con un Taylor, ¿no podemos estimar un valor hacia atrás? Sí. En vez de estimar f de x sub i más 1, podrías estimar f de x sub i menos 1 con un Taylor. Entonces, fíjense, en vez de poner x sub i más 1 menos x sub i, estoy poniendo x sub i menos x sub i menos 1. Eso estoy cambiando este incremento solamente acá y al cuadrado hasta la n. ¿Por qué estoy cambiando eso? Porque en vez de estar estimando un valor hacia adelante, estoy estimando un valor hacia atrás, este que está acá. ¿Y qué hago?
Bueno, hago lo mismo. Lo que voy a hacer es reemplazar a esto por h, pero como estoy yendo hacia atrás, le voy a poner un signo menos. Pero, profe, ¿no dijo que las distancias eran positivas? Sí, h es positivo, es una distancia. Pero como estoy yendo hacia atrás, le estoy diciendo que estoy restando la distancia para irme hacia atrás. Si la distancia es 10 y se la sumo a x sub i, tengo x sub i más 1. Si se la resto a x sub i, tengo x sub i menos 1. Eso es lo que estoy diciendo. La distancia la sumo o la resta para irme hacia adelante o hacia atrás. Y luego voy a truncar. ¿Dónde voy a truncar? Y voy a truncar acá. Voy a hacer lo mismo que hice recién. Entonces voy a tener un R sub 1. Bueno, eso es lo que hice. ¿Y ahora qué hago? Y hago lo mismo que hice recién. Voy a despejar f'. Paso el R sub 1 restando, paso este restando y paso el h dividiendo. Bueno, es lo que tengo acá. Profe, ahí tiene un error. ¿No dijo que pasaba el R sub 1 restando? En realidad, a propósito, era para contárselos acá en clase. En realidad no importa si ese signo dice más o menos, porque vuelvo a repetir, esto tiene que ver con un error. Yo no sé si ese error me estoy pasando o me estoy quedando corto. Entonces la verdad que el signo importa poco y en la mayoría de los libros de texto se suele poner directamente más para indicar de que es más un error. Si ese error es por pasada o por defecto, o por exceso o por defecto, no sé, ya lo veremos más adelante. Más un error. Pero bueno, si ustedes dicen, bueno, yo quiero poner menos para que me quede más claro, ponga menos, no hay ningún problema, porque lo que me interesa de acá es el orden. R1, ¿qué tiene adentro de R sub 1? Y miro acá y digo, tiene h cuadrado adentro. H cuadrado tiene adentro de R sub 1. Ah, pero estoy dividiendo todo por h, entonces simplifico el h del denominador con un h en el numerador, y entonces llego a la misma conclusión que tenía antes, que la derivada se puede aproximar por lo que se llama una diferencia finita dividida hacia atrás. ¿Hacia atrás por qué? Recién decía f de x sub i más 1 menos f de x sub i. Ahora dice f de x sub i menos f de x sub i menos 1. Está hacia atrás, está como retrasada. Pero sumada a un error de orden h. Quiere decir que también para achicar el error de estimación de esta derivada a la mitad, por ejemplo, debería achicar el paso a la mitad. Gráficamente, es lo mismo de recién. Perdón, voy a tomar agua. Gráficamente, me ahogué. Gráficamente es lo mismo que recién, solo que en vez de tomar un x sub i más 1 hacia adelante y hacer toda la estimación y ver todas las cosas hacia adelante, hice lo mismo hacia atrás. O sea, la deducción que tienen en esta diapositiva hacia atrás es la misma que podrían hacer hacia adelante y que hicimos en el caso de la velocidad, tomando la velocidad del cuerpo que cae. La pregunta que nos podríamos hacer en este momento es, si yo puedo estimar, este es el valor conocido, si yo puedo usar un Taylor para estimar un valor hacia adelante, y puedo usar un Taylor también para estimar un valor hacia atrás, ¿puedo hacer eso? Sí, claro. Claro. A lo que te referís, Facundo, es si yo quiero sacar el x sub i más 2, el x sub i más 3, ¿a eso te referís? Si quiero hacer eso con un Taylor, yo me puedo parar en el valor estimado y estimar hacia adelante. Lo que pasa es que ya vamos a ver en la próxima clase, pero no quiero marearlos, estaríamos arrastrando un error, que no estaría bueno arrastrar. En cambio, si yo estoy parado acá y aproximo x sub i más 1 a partir de este valor y quiero aproximar x sub i más 1 a x sub i más 2 a partir de este valor, lo que estoy haciendo es, lo que necesito hacer es agregar más términos, porque mientras más lejos me voy, más términos tengo que agregar. Entonces vamos a tener que llegar a una solución de compromiso. Y eso es lo que vamos a ver la clase que viene. La pregunta tuya, Facundo, es muy interesante, porque de hecho tenemos que desarrollar ese tema, porque esa es una pregunta pertinente, pero me va a costar poder responderla completamente ahora, porque necesitamos ver un par de cosas antes.
¿sí? Pero recordala a esa pregunta para que entonces, cuando hablemos de esto que te acabo de decir, tiene que ver, anótalo por ahí para que me vuelvas a hacer esa pregunta o te fijes si te la puedo responder. Tiene que ver con algo que se llama error global, error de truncamiento local y error de truncamiento global. Tiene que ver con eso. Pero ya lo vamos a ver más adelante. Pero sí, más o menos iría por ese lado. Entonces, yo podría hacer una estimación hacia adelante y una estimación hacia atrás desde este valor. Fíjense que si yo ahora corto con una recta que pasa por este punto estimado y este otro punto estimado, lo voy a hacer grande para que lo vean, no es exactamente igual, no es exactamente igual, pero la pendiente de esta recta secante se parece mucho ahora a la pendiente de la recta tangente. Lo que quiero decir es que si yo pudiera hacer este tipo de aproximación, en vez de hacia adelante solo o hacia atrás solo, ¿qué pasaría si yo hiciera una como esta? O combinara las dos. ¿Habría una forma de combinar las dos? Porque yo veo que me da una mejor aproximación del valor de la derivada en el punto. Porque si la derivada es una pendiente, la pendiente de esta recta se parece mucho a la pendiente azul. La pendiente roja se parece mucho a la pendiente azul. ¿Hay alguna forma? Sí, claro. Eso se llama diferencia dividida centrada o diferencia finita dividida centrada. Centrada, porque me paré en el centro y a partir de ese centro estimo hacia adelante y hacia atrás al mismo tiempo. Y hay una fórmula para eso. ¿Cómo se deduce la fórmula? Muy fácil. Hago lo que les dije. Estimo con un Taylor hacia adelante, lo que hicimos recién. Estimo con un Taylor hacia atrás, lo que hicimos recién. Fíjense que los signos están alternados. Menos, más. Menos, más. ¿Por qué? Y bueno, porque los H impares dejan el signo menos. Los H pares, cuando están elevados a una potencia par, se me hacen positivos. Lo que voy a hacer, es muy fácil ahora, es restar miembro a miembro. Resto miembro a miembro, quiere decir que resto esto con esto. Acá está. Pero cuando reste del lado derecho, este con este se cancela porque son iguales. Pero cuando vaya a restar el segundo término, como este dice menos, le voy a poner más. Quiere decir que al restar este con este me va a quedar dos veces el término de primer orden. Cuando vaya a restar el término de segundo orden, como son iguales y dicen más, también se van a cancelar. Pero cuando vaya a restar el de tercer orden, no, me va a quedar dos veces el de tercer orden. Y así sucesivamente. O sea que al restar miembro a miembro, tengo esta representación del polinomio de Taylor en el que yo me he quedado solamente con los términos de orden impar. ¿Y ahora qué voy a hacer para poder estimar la derivada primera? Esta es la derivada primera. Bueno, lo mismo que hice recién, truncar y despejar. Voy a truncar por acá, voy a truncar por ahí. Pero si trunco, ¿qué R le voy a poner? Y presten atención antes de contestar directamente. Miren, el R que yo le tengo que poner es el R del término que a lo sumo me quedo a la izquierda y que es el valor 1 menos de que el que estoy tirando a la derecha. A la derecha estoy tirando de orden 3, de orden 3, de orden 3. Entonces debería poner R sub 2. Pero ¿cómo va a poner R sub 2 si a la izquierda se está quedando con primer orden? No, en realidad también me estoy quedando con el de segundo, pero el de segundo es 0. Por eso no lo veo. Pero también me quedé con el de segundo, pero no lo veo. ¿Se entiende? Por eso es a veces difícil de entender esto, pero si ustedes lo piensan así, estoy tirando de orden 3 para arriba y me estoy quedando hasta orden 2. Lo que pasa es que el orden 2 es 0. No lo estoy viendo. Se canceló. Ah, listo. R sub 2. El orden de error es el resto es R sub 2. Perfecto. Listo. Entonces, despejo. Despejo, pongo R sub 2, paso para el otro lado restando, paso, no, nada más. Y paso dividiendo 2H. Paso dividiendo 2H acá y 2H acá. O sea que esta es la fórmula de aproximación. Así como yo había tenido una fórmula de aproximación hacia adelante y otra hacia atrás, acá tengo la fórmula de aproximación centrada. Y el orden de error, y bueno, lo veamos, pero lo pensemos, no aprendamos cosas de memoria, miren, lo pensemos. ¿Qué tiene adentro R2? Miremos acá, miremos acá. ¿Qué tiene adentro R2? R2 tiene H cubo. Adentro de R2 tiene H cubo. ¿Estoy seguro de eso? Sí, porque acá lo estoy viendo.
lo que estoy truncando lo puedo estimar con el primer término que trunco, y el primer término que trunco es H3, entonces tiene un H3 adentro. Y como estoy dividiendo por H, entonces este H se va a simplificar con ese 3 que tengo ahí y me va a quedar al cuadrado. Les dije que a mí me importa solamente el orden de H, no me importan todos los demás números, no me importa el signo, no me importa el 2 que divide, no me importa. Muy bien, la pregunta, María, no me importa porque en realidad lo que yo quiero es ver el orden nada más, no cuánto vale, quiero ver el orden. Entonces lo único que me importa es saber el orden de H. Entonces fíjate vos que es lo que estoy diciendo acá, el orden de H es H cuadrado, no me importa el 2. Yo quiero el orden de H. El orden de H es H cuadrado. Entonces, esta fórmula tiene un orden H cuadrado. ¿Qué me está diciendo eso? Y me está diciendo que con la aproximación de segundo orden, centrada, de diferencia finita dividida centrada, así se llama, con esta aproximación de diferencia finita dividida centrada, si yo quisiera achicar el paso a la mitad, logro disminuir el error a la cuarta parte. O sea, es mejor la aproximación centrada. La aproximación hacia adelante y hacia atrás tenían orden H. Y la aproximación centrada, orden H cuadrado. ¿Cuál es mejor? Y H cuadrado. Otra vez. No estoy diciendo que mientras más grande sea el orden de H, más grande es el error. No, estoy diciendo que mientras más grande es el orden de H, más rápido puedo achicar el error. Entonces, ¿qué es mejor? Y mejor es tener órdenes grandes. Entonces, la diferencia finita dividida hacia adelante y hacia atrás tenían orden H. La diferencia dividida centrada tienen H cuadrado. Es mejor H cuadrado. Por lo tanto, si yo tengo que elegir de las tres fórmulas una fórmula para poder estimar mejor la derivada primera, ¿cuál elegiría? La centrada. Esa es la razón por la cual siempre, 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 escuchen, siempre, por las dudas, siempre, a menos que se les diga lo contrario, que va a ocurrir una sola vez en esta materia, y se los voy a recalcar y les voy a explicar por qué, porque no nos va a quedar otra, ese es el problema, o que se les pida en un enunciado porque uno quiera saber si saben calcular hacia adelante o hacia atrás, nada más que por eso. En todos los ejercicios que vamos a hacer de acá hasta noviembre, vamos a usar las diferencias finitas divididas centradas, siempre centradas. ¿Por qué centrada? Pregunta de examen. Porque tiene mejor orden de aproximación, porque son de orden H cuadrado. En cambio, la hacia adelante y hacia atrás es orden H. Eso quiere decir que me va a costar más disminuir el error disminuyendo el paso. En cambio, con H cuadrado disminuyo rápido el error disminuyendo el paso. Ah, genial. Entiendo ahora que entendés por qué es mejor una diferencia finita centrada, dividida centrada. Bien. En la siguiente, si trunco en 2 a f tercera, si yo truncara por acá, si yo truncara por ahí, que no tendría que poner R sub 5. ¿Por qué R sub 5? Porque todos los términos son impares. 1, 3, 5, 7. Estoy tirando el 5 para arriba y me estoy quedando hasta el cuarto, pero al cuarto no lo veo porque se me canceló. Tendría más o menos el mismo problema, Rosana. Porque en este caso particular me he quedado con los impares. Pero eso no quiere decir que los pares desaparecieron, los tiré. No, son cero. Eso están diciendo los pares. Entonces cuando trunco, tengo que ver qué estoy tirando y con qué me estoy quedando. A veces explícitamente veo con qué me estoy quedando y otras veces no lo veo porque se hicieron cero. ¿Se entiende? Debería ser, si trunco acá, R sub 5. Porque el que sigue es de orden 5. No sería R4. En este polinomio de arriba, a ver si se entiende. Miren acá. En el polinomio de arriba, que tengo el de orden 0, el de primer orden, el de segundo, tercero, cuarto, los tengo todos. Si trunco acá, el que sigue es de tercer orden. Entonces sería R3. Y el anterior es de segundo orden. Bueno, sí, bárbaro, porque el sigue de tercero, me quedé con el de segundo.
Pero cuando yo hice la resta, tengo de primer orden, de tercero, de quinto, o sea, los de orden par desaparecieron. Entonces, si yo trunco acá, tengo que poner R2. ¿Por qué tengo que poner R2? Porque estoy tirando el de 3 y me estoy quedando con el de primer orden y el de segundo, pero el de segundo no lo veo porque se hizo 0. ¿Ahí se entendió mejor? Bien. En esta diapositiva tenemos las fórmulas de diferenciación numérica para la derivada segunda. Quiero hacer un comentario respecto a esto y no quiero extenderme mucho. Yo no voy a demostrar el procedimiento para poder deducir las fórmulas de las derivadas segunda hacia adelante, hacia atrás y centrada. ¿Por qué es difícil? No, no es difícil. Está hecho en el Chapra y está dentro de la bibliografía que yo indico de lectura, pero nunca lo voy a tomar. ¿Por qué? Porque me parece que no tiene sentido. Me es suficiente ver que me podés deducir las fórmulas hacia adelante, hacia atrás y centrada para la derivada primera, que se hace en 3 renglones, 4 renglones y ya está. Y la de la derivada segunda, y la de la derivada segunda es lo mismo. Nada más que tenés que estimar ahora x sub i, x sub i más, o sea, conocido x sub i, tenés que estimar x sub i más 1, x sub i más 2. Si es centrada, tenés que estimar x sub i más 1 y x sub i menos 1. Y luego usar 2 veces Taylor, o sea, usar un Taylor y meterlo adentro de ese Taylor. Tenés que hacer varias cosas que en realidad no es más de una carilla y no es muy complicado, pero tiene un montón de cálculos que uno dice, ¿y para qué aprenderse todas esas cosas? ¿Para qué enredarse con esa matemática si es suficiente con que, o por lo menos que ellos me digan que entienden que para poder llegar a estas fórmulas habría que hacer algo muy similar a lo que hice para llegar a la fórmula derivada primera? Solo que con un poco más de cálculo, porque tengo que usar 2 veces, una vez adentro de otro, el teorema, el polinomio de Taylor, y hacer unos despejes, y bueno, voy a llegar a esta fórmula. Bueno, bárbaro, listo, ya está. ¿Para qué quiero que lo hagan? Pero sí te puedo pedir que desarrolles, que escriba el desarrollo para la deducción de las fórmulas de primer orden. Pero sí quiero que te sepas estas fórmulas. ¿Por qué? Y porque las vamos a usar. Y porque necesito que sepas, las vamos a usar mucho. No hace falta que se la aprendan de memoria porque van a ver que la van a terminar aprendiendo de la cantidad de veces que la vamos a usar. Pero lo que sí quiero que sepas es esto, y no es un error. La derivada segunda, fíjense, la hacia adelante y hacia atrás es de orden h. Ah, igual que la de primera, sí, son de orden h. A pesar de hacer toda la aproximación, usar el Taylor, cortar acá o cortar allá, me queda de orden h. Y la centrada me queda igual, de orden h cuadrado. Eso quiere decir que el orden de aproximación, el orden de error de estas derivadas segundas son el mismo que las derivadas de primer orden. Por lo tanto, otra vez, si tengo que elegir cuál es la mejor para usar, y usaría la centrada. Entonces, una vez más, cada vez que necesitemos calcular la derivada primera o la derivada segunda, vamos a llegar hasta ahí. ¿Hay fórmulas para la tercera, la cuarta? Sí, pero vamos a llegar hasta ahí. Cada vez que nosotros querramos calcular la derivada primera o la derivada segunda, vamos a usar diferencias finitas divididas centradas. ¿Listo? Ya sabemos cuáles son las fórmulas y sabemos por qué. Y las otras las vamos a aprender por si me las piden. Pero tenemos que saber que para todos los ejercicios prácticos, más adelante vamos a usar solo centradas. Muy bien. Para terminar, quiero hacer en estos últimos 10 minutos que quedan, explicarles un tema que por ahí queda como al final de esta filmina y no me lo estudian muy bien y como que no queda muy claro, y al contrario, a mí me parece esencial por lo siguiente. Lo dije esta mañana y lo voy a volver a repetir esta tarde, por más que suene repetido si alguno está participando otra vez porque sí, no sé de la clase. Para mí me parece rarísimo, me parece espantoso que si a un médico se le muere un paciente en una sala de operaciones, se le haga un juicio por mala praxis y ese médico puede ir a la cárcel además de perder la habilitación profesional. Pero un ingeniero
que deja un hueco en un edificio, o que se le cae una pared, o que programa mal, hace un programa y con eso ocasiona pérdida monetaria, o un ingeniero, no sé, industrial que calcule mal o desarrolle mal un proceso de industrialización. A mí me parece que la mala praxis en la ingeniería debería penalizarse de la misma forma. Debería haber un juicio de mala praxis y debería estar penalizado, porque no me parece que haya una diferencia entre el profesionalismo que tiene que tener un médico al que tiene que tener un ingeniero. Parece que si al médico se le muere una persona, va a la cárcel, pero si al ingeniero se le cae una pared, con un golpecito en la nuca, ya está, es suficiente. Ahora, si esa pared se le hubiese caído encima a alguien, no, yo creo que deberíamos ser conscientes el día de mañana como profesionales que la mala praxis debería ser algo que tenemos que tener siempre presente para no incurrir en ella. Y una forma de establecer un principio de calidad a nivel profesional es hacer uso de todos estos consejos que los docentes nosotros le damos a lo largo de la carrera. Y uno de ellos es este: no se puede usar MATLAB por usar. Ustedes no pueden ir a alguien que los contrate, les dé el problema matemático, usted diga, ah, sí, bueno, con un Taylor lo próximo. Lo meto en el MATLAB, MATLAB me tira un número y ahora se lo doy a quien me contrató y se le estrella el avión contra, o el dron contra una pared o contra una montaña. ¿Y qué pasó? Y pasó que no anduvo bien el resultado que me diste. Pero si lo hice con un MATLAB, ¿se equivocó MATLAB? No. Te equivocaste vos en no analizar correctamente el problema que tenías que resolver. No es usar un método o hacer un integral y listo. Se trata de primero hacer un análisis del problema para determinar cuál es el mejor método, porque los métodos a veces son estables o inestables. Miren, si yo tengo una función, vamos a suponer que esta es la función que quiero aproximar con un método numérico, yo podría ver que con un cierto método, y esto lo vamos a ver más adelante, podría tener esta aproximación, que es bastante buena. Pero el mismo método, con un paso apenas un poquito mayor, le pasa esto. Cuando quiero, cada uno de estos puntos es una aproximación, lógicamente. El próximo punto me lo calcula ahí, el otro me lo calcula ahí, el otro me lo calcula acá, el otro me lo calcula por allá. O sea, empieza a irse el método, se rompe y diverge. Pero el mismo método, apenas le cambié el paso y se rompió, sí. Porque vos tenés que analizar si el método es estable o no lo es. No es cuestión de tirar así como hacía un método. Uno tiene que analizar los datos y decirle al cliente, a ver, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Qué datos tengo? Estos. Espera, me voy a tomar el tiempo para analizar los datos. Voy a analizar el método, voy a analizar el problema, porque si los datos son muy inexactos, los datos que me dio el cliente, voy a tener un resultado horrible. ¿Y a quién le voy a después a reclamar? A nadie. Entonces tengo que ir al cliente y decirle, mira, con los datos que vos me has dado, que son muy inexactos, voy a tener un cálculo numérico muy inestable. Lo que quiero decir es que te voy a dar cualquier valor que no tiene nada que ver con el que vos estás esperando. Entonces necesitamos medir mejor, necesitamos mejorar estos datos, porque con estos datos, que son una porquería, no se puede hacer magia. No hay método numérico que nos pueda salvar y que pueda dar respuesta al problema que vos estás planteando. Entonces la idea es que tengamos una herramienta para poder hacer ese análisis. Bueno, es lo que nosotros vamos a establecer como estabilidad condición. Y es muy fácil. Préstenme atención porque es muy sencillo lo que vamos a hacer. Vamos a partir de un polinomio de Taylor. A esta altura ya sabemos que es un polinomio de Taylor con una aproximación de primer orden. Yo voy a suponer que este es el valor de la función en el valor verdadero, que no conozco. Y este es el valor aproximado o estimado, el que yo puedo imaginarme que sí conozco. Entonces, con un polinomio de Taylor y una aproximación de primer orden, conocido el valor estimado, y suponiendo que yo pueda conseguir el valor verdadero, podría aproximar el valor de la función en el valor verdadero. Pero ¿qué pasa? Necesito tener el valor verdadero. Gran problema. Ya vimos la clase pasada que eso es muy difícil de tener, si no a veces imposible. Imposible tener el valor verdadero. Entonces, ¿cómo hago para hacer esta estimación? Y la vas a tener que estimar y te vas a tener que jugar de que estás bastante cerca. ¿Y cómo sé eso?
Bueno, a alguien se le ocurrió hacer unas cuantas operaciones y demostrar de que hay una manera de darse cuenta si es posible con un método numérico acercarme bien al valor verdadero. Lo que vamos a hacer es simple, vamos a pasar esto restando para aquel lado. Entonces, cuando nosotros lo pasemos restando, vamos a tener esto, que es ¿qué? El valor verdadero, el error verdadero. ¿Por qué el error verdadero? Porque al valor verdadero le estoy restando el valor aproximado. Eso se llama error verdadero, lo vimos en la clase pasada. Si a ese error verdadero lo dividimos por el valor verdadero, tenemos el error relativo verdadero. Tenemos el error relativo. Pero como el valor verdadero no lo conocemos, ¿cómo hacemos? Y lo vamos a estimar. Vamos a estimar el error relativo. ¿Cómo se hace para estimar el error relativo? Y lo que me quedé a la derecha es esto, y en lugar de dividir por el valor verdadero, voy a dividir por el valor estimado, que yo considero que es el verdadero. El valor estimado que yo considero que es el verdadero. Entonces voy a suponer que esto que tengo acá es una estimación probable de esto que no puedo calcular porque no tengo el valor verdadero. Pero por Taylor digo de que, bueno, debería ser probablemente una buena estimación. Esto es una estimación. Por eso dice acá abajo, error relativo estimado, porque esta es una estimación de este error relativo. A alguien se le ocurrió definir, esto es una definición, algo que se llama número de condición como un cociente entre el error relativo estimado de la función y el error relativo estimado del valor verdadero. Esto es así. ¿Por qué se le ocurrió? Hizo muchos cálculos para demostrar que esto era así. Definió algo que se llama número de condición, eso es NC, como el cociente entre el error relativo estimado y el error relativo estimado, pero de la variable. Este es de la función y este es de la variable. El error relativo estimado de la función lo tengo acá. Ese es el error relativo estimado de la función. ¿Y por qué se le ocurrió dividir por el error relativo estimado de la variable? Y porque el error verdadero sería el valor verdadero menos el estimado. Y el error relativo sobre el verdadero. Pero como no tengo el verdadero, digo error relativo estimado, no verdadero, estimado. A dividido sobre el estimado. Esto no tiene nada que ver con los errores de aproximación que vimos en la clase pasada. Tiene que ver con otra cosa. Estoy estimando ese error verdadero que vimos en la clase pasada. Pero, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué se le ocurrió semejante cosa tan extraña? Porque al hacer esto puede simplificar esto con esto, que era lo que traía problema. Lo que traía problema era el valor verdadero que yo no conocía. Y al hacer los extremos sobre los medios, le queda una fórmula en términos de valor estimado, ese lo conozco, derivada estimada, sí, eso lo puedo calcular numéricamente, y valor estimado de la función, eso también lo puedo calcular con Taylor o lo puedo más o menos estimar con el valor estimado. O sea, todo esto es fácil de estimar. Bien, buenísimo. Si esto te resulta fácil de estimar, podés hacer esta cuenta. Si te resulta fácil de estimar, podés hacer ese cociente. Y ese cociente te va a dar un número. Ese cociente te va a dar un número. Ese número te puede dar igual a 1. Difícil que te dé exactamente igual a 1, pero te puede dar muy cerca de 1. Si te da igual a 1, eso quiere decir que tu método numérico no va a amplificar los errores debido a los errores de las mediciones. Es decir, los errores de las mediciones se van a mantener dentro de ciertos parámetros aceptables, dentro de un criterio aceptado, y tu método numérico se va a mantener más o menos estable. Si te da menor que 1, quiere decir que es buenísimo, que tu método numérico es genial, porque mientras más iteraciones hagas, te vas a aproximar cada vez más al error verdadero. Eso es bueno, porque si yo calculo el error, el número de condición en un problema, en un solo problema lo vamos a hacer, muy simple, ya van a ver, si yo calculo el número de condición y el número de condición me da menor que 1, quiere decir que estoy seguro. Ya veré después cuántos términos le voy a agregar, eso lo puedo determinar con Scarborough, pero estoy seguro que hago cuentas, voy a llegar. No va a haber ningún problema, voy a llegar al número que estoy queriendo calcular. Pero si el error, el número de condición me da mayor que 1, estamos en graves problemas. Eso quiere decir que por más que yo itere, por más que yo agregue términos, por más que yo haga cálculos,
nunca me voy a poder acercar al valor verdadero, porque el error se va a ir ampliando, eso quiere decir que se amplifica, se va a ir ampliando a medida que yo vaya utilizando mi método numérico. Por eso ese tipo de problemas se dicen que están mal condicionados. Quiere decir que las condiciones iniciales son malas, o las condiciones que yo planteo para la resolución de ese modelo numérico son malas. Tengo que volver a condicionarlo, mejorar las mediciones de entrada, cambiar el paso, puedo achicar el paso tal vez, puedo arreglar un poco mi método numérico hasta que yo pueda garantizar de esa forma que tengo un número de condición menor que 1. Cuando yo logre un número de condición menor que 1, entonces quédense tranquilos, ahí quiere decir que el cálculo que ustedes hagan con un MATLAB va a dar un valor correcto que cuando se lo entreguen al cliente no van a tener ningún problema. No les va a dar, tenía que darle 55 y al cliente le dieron 9.750.000. No, les van a dar, tenía que darle 55 y le dieron 56 en el peor de los casos. O sea, ese es el objetivo de esto. Bueno, perdón que me haya excedido 2 minutos, no era mi intención, pero quería que quedara bien claro esto. De todas formas, me quedo un ratito más, si alguno tiene alguna consulta en particular, y al resto, agradecido una vez más por su atención, su participación, y por la posibilidad que me dan a mí de compartir esto con ustedes. Así que bueno, nos vemos de acá a 15 días. La clase que viene tiene práctico, así que van a ver cómo aplican todas estas cosas. A ustedes, gracias. Nos vemos 15 días. Gracias, igualmente para todos los trabajadores y trabajadoras. Nos vemos. A ustedes. Bueno, muy bien. Si no hay consultas, nuevamente agradecido y feliz día. Los dejo hasta dentro de 15 días. Hasta luego.